¿Qué onda, pajarillos? Bienvenidos una vez más al canal del señor R. Ya miré que les encantó el video del Día de los Amantes de los Libros. Muchas gracias por el apoyo que le dieron. Créanme que cuando la situación lo amerite, habrá más. Mientras tanto, yo soy Marco Reyes, el señor R. Ustedes son mis pajarillos y esta es la cuarta parte de mi resumen de la historia del loco. Comenzamos. Antes de empezar a interrogar loquitos a lo desgraciado, nuestra Santísima Trinidad, nuestros tres mosqueteros, se sentaron un rato a descartar pacientes que ni de pedo podrían haber matado a Rubita. Es decir, descartaron a todos los viejitos y a todos los que no poseyeran la fuerza física, así como la mía chingona, porque se necesitaba fuerza y agilidad para someter a Rubita de manera exitosa, lo que redujo la lista de sospechosos considerablemente, ya que el western pues no atraía así lo que se dice gente en forma. Una vez descartados los débiles, pasaron a examinar quiénes de los que quedaban poseían antecedentes violentos en sus expedientes y trastornos mentales que pudieran incluir el asesinato, hasta que Pajarillo les paró el carro diciéndoles: a ver, pendejos, bueno, no dijo así, mejor pongo el diálogo tal cual. Tienen razón en eso de que el asesino debe ser fuerte y en que no hay muchas personas así en el hospital. Eso es lógico, pero no del todo, porque si el ángel oía voces que le ordenaban atacar a Rubita, no es imprescindible que sea tan fuerte como sugieren. Cuando las voces te dicen que hagas algo, el dolor, la dificultad y la fuerza son cosas secundarias. Simplemente haces lo que te exigen, te superas. Si una voz te ordena que levantes un coche o una roca, lo haces o te matas intentándolo. El asesino podría ser casi cualquiera. Las voces le ayudarían a encontrar la fuerza necesaria. Al final, mi crush Lucy Jones tenía una lista de más de 250 sospechosos y le preocupaba haber descartado demasiado deprisa por lo menos a 100 pacientes, y estaban encima los posibles sospechosos que no eran pacientes sino parte del personal que trabajaba en el western. Pero de esos no podía decir nada, puesto que perdería el apoyo que estaba recibiendo de Gultilil y Evans, cuya ayuda desgraciadamente todavía necesitaba. El capítulo 14 inicia describiéndonos de manera muy profunda la vida de Lucy Kyoto Jones. Es aquí donde conocemos mejor el pasado de esta mujer y entendemos su sed de justicia y su objetivo más importante en la vida. Todo esto lo conté en este video. Importantísimo es conocer la historia de Lucy antes de seguir, así que se los dejo acá abajo en la descripción y acá arriba en la i para que vayan a verlo. Luego de los flashbacks, Lucy se dirigió a su habitación del western, esa que antes pertenecía a Rubita. Ya era de noche, había sido un arduo día de trabajo y de avances. Tocaba descansar, pero al llegar a la puerta la encontró entreabierta, cuando ella la había cerrado muy bien al salir de allí. De inmediato corrió hacia atrás hasta encontrarse con unas enfermeras y les pidió que la acompañaran a su recámara. No quiso echar un vistazo ella sola. Las enfermeras la acompañaron y cuando llegaron de nuevo ante la puerta, ¡oh sorpresa!, perfectamente cerrada. Amo esta novela, pero no vamos a tapar el sol con un dedo. Esto fue un cliché barato de película de terror pedorra. Perdón, Katsi, tenía que decirlo. Sigamos. El cliché barato no terminó con Lucy, pues Peter se despertó de una pesadilla en el dormitorio de los locos. Imposible le resultó volver a dormirse y lo acompañamos en sus cavilaciones, mismas que no son más que su historia, porque estaba tan traumado, por qué tenía pesadillas, por qué decidió ser bombero, etc. Todo eso está contado con mucha calma aquí en este video. El capítulo 14 es evidentemente el capítulo de los flashbacks. Como Peter ya no pudo volver a dormirse, se puso a observar las sombras y las poquísimas luces que entraban por la ventana. Fue así como se percató de que un par de ojos malignos lo observaban desde afuera de la reja. Pegó un brinco y corrió hacia la ventana, seguro de que vería la cara del ángel y acabaría con todo de una vez. Pero cuando Peter llegó ya no había nadie. El ángel se había camuflado con la oscuridad al punto de desaparecer y ahora estaba muy claro que a dicho ángel no le gustaba en lo absoluto nada de lo que nuestros tres mosqueteros estaban haciendo y comenzaba a acecharlos.
en especial por la noche, antes de ir a dormir. Volvemos con Don Francis escribiendo en la pared. En esta ocasión nos dice algo muy, pero que muy desesperanzador. Y es que, para contar la historia de Peter, la de Lucy y la mía, tengo que tomarme algunas libertades. La verdad es escurridiza y no estoy a gusto con ella. Ningún loco lo está. Así que aunque lo escriba bien, quizás esté mal, quizás esté exagerado, quizá no pasó exactamente como yo lo recuerdo. O quizá tenga la memoria tan forzada y torturada debido a tantos años de fármacos, que la verdad me elude siempre. Lo que podría significar que nuestra novela favorita del Catsi, más que una historia de ficción, podría ser un alucine del protagonista. Recordemos el título de la primera parte, el narrador poco fiable. Y recordemos también la advertencia que Katzenbach nos hace antes de que la novela empiece. A veces da la impresión de que vivimos en un mundo en el que la verdad parece estar hecha a medida de la conveniencia. Yo no sé ustedes, pero aquí hay material para una teoría muy interesante. De repente vuelven a tocar la puerta de Don Francis, sacándolo de sus cavilaciones. Esta vez se trata de sus dos hermanas mayores, Megan y Colin. Ambas estaban muy preocupadas por el loquito de su hermano, y a este no le quedó más remedio que entreabrir la puerta para dejarse ver sin dejarlas pasar, a ver si así se calmaban. Pero lo único que consiguió fue que ellas miraran la pared toda pinche rayada y empezaran a hacer las típicas preguntas incómodas a las que Don Francis ya se estaba acostumbrando. ¿Estás tomando las pastillas? ¿Estás volviendo a oír voces? Francis negó descaradamente y las hermanas hicieron la pregunta fatal. ¿Qué estás escribiendo en la pared? Eso es privado, respondió el loco. ¿Estás escribiendo sobre mamá, papá y nosotras? Eso no sería justo, replicó la hermana, y Don Francis se encabronó. ¿Qué les hace pensar que son lo bastante interesantes como para escribir sobre ustedes? Y dicho esto, les azotó la puerta en la cara, ignorando por completo los gritos y golpes que ellas lanzaban a su puerta. Primero el vecino, luego sus hermanas, y ahora yo, que tengo un puto mes sin terminar este resumen. Don Francis tenía que apurarse a escribir ya. Y eso fue lo que hizo. Nuestros tres mosqueteros empezaron a discutir en tono amistoso mientras decidían que ahora sí ya, de veritas, se iban a poner a interrogar pacientes, que ya no iban a meter diálogos de relleno y que la investigación tenía que empezar pero en chinga, mira, porque el problema no es que la trama se sienta densa, dijo Peter. El problema es que el ángel ya nos ha localizado. ¿A qué te refieres con que ya nos ha localizado?, preguntó Peter, toda paniqueada por lo que le pasó en su recámara la noche anterior. A que sospecho que el ángel ya sabe que estás aquí y también sabe por qué. Imagino que sabe que estás aquí para desenmascararlo y sabe también que Pajarillo y yo te estamos ayudando. ¿O de verdad confías en las promesas de confidencialidad que te hicieron Guptilil y el Dr. Evans? En el hospital no hay tantos secretos como nos gustaría. También le contó lo que había visto en la ventana el otro día, allá en el capítulo 14, y Lucy le dijo: ah, mira, fíjate que en ese mismo capítulo me encontré mi recámara abierta y después cerrada con llave. Qué curioso, ¿verdad? Peter se aventuró a conjeturar en voz alta que si el ángel podía verlos de noche, también podía verlos de día o a cualquier hora, en las salas de grupo, en los pasillos, en el comedor, etc. Y entonces no tenía sentido que se arriesgara a ser sorprendido de noche si podía verlos perfectamente durante el día. A lo que nuestro pajarillo, o como me gusta decirle, el vato que responde con puras frases matonas, añadió: observarnos de día no significa lo mismo para él, porque de día tiene que ser un paciente más, pero de noche puede ser él mismo. Cualquiera puede representar cualquier cosa a la luz del día, pero solo por la noche. Después de que el mundo se ha oscurecido, aparece nuestro yo real. Y Peter le reconoció el mérito diciendo: bueno, eso es lo que sospechaba. Pajarillo ve las cosas, serás un policía espléndido, y le dio una palmadita en la espalda. Y Francis se sintió muy bien, porque pocas veces lo habían halagado tanto en sus 21 años.
Él estaba acostumbrado a críticas, quejas y menciones de su ineptitud, por lo que recibió con afecto el abrazo que Peter le tendió después del halago. Nuestros mosqueteros resolvieron pues que había que poner las cosas patas arriba, no seguir ninguna pauta, actuar con la demencia que un lugar tan demencial como el Western demandaba, es decir, empezar bien los interrogatorios y de repente aumentar la presión, acusar a los interrogados de modo irracional y despertarles la paranoia, porque la paranoia se expandía como el COVID en los pasillos del hospital, y cuanto más caos crearan, menos seguro se sentiría el ángel. ¡Órale va!, dijo Lucy, mi bebecita preciosa de Luz Jones. Siguen como 6 páginas de Lucy repasando los homicidios de las otras víctimas y comparando al ángel con Jack el Destripador, es decir, relleno. Después Lucy, ya de noche, caminaba cabizbaja en dirección a su recámara. Todo se encontraba oscuro y silencioso y de repente escuchó una voz cantarina diciendo su nombre. Lucy. Se quedó pasmada y aguzó el oído para ver si lo escuchaba de nuevo, pero no fue así. El silencio y la oscuridad reinaban en los pasillos del Western. La confusión, el miedo y las dudas hicieron una alianza macabra. ¿De verdad había escuchado su nombre o se lo había imaginado? Imaginado mis ovarios, dijo Lucy, pues sabía muy bien que a pesar de ser una estratega competente para atrapar criminales, había uno que de momento podía verla a ella sin que ella lo viera de vuelta. Lucy, mi amor, le entregó a Gultilil una lista de 75 pacientes sospechosos para empezar a interrogarlos en cuanto él diera luz verde. Como siempre, Gultilil la hizo de pedo un ratito. No, que esto es exagerado, que es una pérdida de tiempo, que no tienes fundamentos y que la madre. Pero al final accedió, porque nadie se resiste a los rasgos prístinos y perfectos, cincelados por los dioses, que Lucy, dueña de mis quincenas y de mi corazón, se carga. Entonces, mi Lucy, que tenía de tonta lo que tenía de fea, es decir, nada, reveló su verdadero plan al pajarillo y a los hermanos Mosés. Ella sabía que las probabilidades de atrapar al ángel por medio de interrogatorios eran casi nulas, por no decir inexistentes, pero quería interrogarlos de todas formas, para que mientras ella les hacía preguntas, sus mosqueteros examinaran las camas y las pertenencias del interrogado sin que éste se diera cuenta, proveyéndose así, en caso de que existiera, una prueba contundente de que el asesino de Rubita aún estaba en el hospital, tales como la cofia ensangrentada, las falanges mutiladas, el cuchillo con el que la mataron, alguna prenda hurtada, el juego de llaves que se perdió o cualquier clase de souvenir que confirmara sus teorías. Desde luego que hacer esto era bien ilegal, pero si había que elegir entre la ley y la justicia, Lucy apostaba siempre a favor de la justicia y yo por eso la amo. Resolvió que el más indicado para registrar las pertenencias de los pacientes interrogados sería Peter, porque era un investigador muy bueno, que sabía cómo, dónde y qué buscar. Además que sabía cómo tratar pruebas en caso de encontrarlas. Y ya para rematar, como el bombero había recibido cierta instrucción en el cuerpo de bomberos, era muy posible que viera cosas que a otros se le pasarían. Los hermanos Mosés no tuvieron de otra más que aceptar lo que Lucy decía y hacerle el paro de que, aunque ellos no participarían en la violación de la privacidad de los interrogados, tampoco dirían nada a Gultilil y a Evans. Desde los primeros capítulos se viene trabajando el tacto entre nuestros personajes con los hermanos Mosés, y para estas alturas ya sabemos que son de los buenos, son más amigos que enemigos de nuestros mosqueteros, solo que no les he dado el protagonismo en el resumen para no alargarlo más. Pero esto no es sacado de la manga. Los hermanos son un recurso válido para que los personajes se valgan de ellos en su investigación. Sí es verosímil que ayuden, no como cierta viejecita de la cual no quiero ni hablar. Mientras Lucy interrogaba al primer paciente, Negro Chico tuvo la idea de vestir a Peter de auxiliar médico con ropa blanca para acompañarse de él a registrar las cosas del interrogado sin llamar la atención de nadie. Así lo hicieron. Lucy, por un lado, se entrevistaba con un paciente y Peter, por el otro, revolvía entre los objetos personales del mismo. Durante los próximos 2 días, Lucy interrogó a varios pacientes en su despacho, siempre con Evans haciendo guardia y acompañada también de Pajarillo, que hacía de observador. La rutina era simple: llamarían a los pacientes sospechosos por intercomunicador, mientras que Negro Grande y el paciente a interrogar estaban en el edificio Hammers con Lucy.
Negro Chico y Peter registrarían sus cosas. Después de haber interrogado a varios loquitos, nuestro loquito favorito dijo a Lucy que nada de lo que ellos dijeran importaba en realidad, que las preguntas y las palabras dichas por los pacientes no significaban nada, que el ángel hablaría otro idioma distinto al de las palabras y que ellos solo tenían que estar atentos para detectarlo una vez que entrara. Dicho comentario hizo que Evans anotara algo en su libreta. Cuando Francis y Lucy le preguntaron qué había anotado, él les dijo que Francis aún presenta delirios, tal como lo ha demostrado su comentario sobre crear un lenguaje nuevo. Lucy no se atrevió a revirar por temor a empeorar las cosas, aunque probablemente al pobre pajarillo las cosas ya no podían irle peor. Mientras tanto, Peter estaba registrando las cosas de uno de los pacientes sospechosos. Ya casi había terminado, cuando Negro Chico le gritó desde la puerta que se apurara, que el paciente ya debería ir en camino. Peter había revisado la cama del paciente, que estaba limpia, pero nuestro bombero no iba a rendirse así de fácil, así que a contrarreloj, corriendo el riesgo de que el paciente volviera, comenzó a hurgar entre las piezas de ropa que el paciente guardaba en una maleta bajo la cama. Negro Chico estaba desesperado y corrió junto a Peter para llevárselo arrastrando si el bombero no detenía la búsqueda. Pero el que se detuvo al final fue el enfermero al ver lo que Peter había encontrado. Era una playera manchada con sangre. Capítulo 19. La camiseta había sido devuelta a su lugar para no levantar sospechas y pertenecía a un paciente que, aunque tenía la fuerza y el peso adecuados para cometer los asesinatos, parecía tener una especie de retraso mental, y el ángel había demostrado ser muy inteligente. Nuestros tres mosqueteros se reunieron en el despacho de Lucy para hablar del asunto, y si bien acordaron que la camiseta con sangre era un souvenir tan valioso para el asesino como las falanges mutiladas, no necesariamente tenía que pertenecer al paciente en cuyo catre la habían encontrado. Alguien sabía que los tres estaban interrogando y registrando, y se la pudieron haber plantado ahí para que la encontraran e inculparan al retrasado. Es decir, que el ángel se había adelantado a nuestros mosqueteros. Porque qué pinche chiste que todo les salga bien a la primera, ¿verdad? Hay que hacerlos batallar para transmitir tensión al lector. Muchas gracias por la clase de escritura, Katzenbach, pero ya que empiecen los putazos, no seas así, estamos en la cuarta parte, güey, ya. Peter sugirió a Lucy que había que encontrar el modo, sí o sí, a ver cómo carajos le hacían, pero era necesario trasladar al paciente en cuyas pertenencias se encontró la playera con sangre al edificio Hammers, para que el ángel creyera que habían mordido el anzuelo. Después Francis tuvo otra entrevista / interrogatorio objetísimo con el Dr. Gultilil, quien le dijo que a pesar de estar haciendo progresos en el entendimiento de su enfermedad y de estarse tomando adecuadamente la medicación, seguramente todavía escuchaba voces que lo instaban a hacer cosas indebidas y seguro también todavía padecía de ciertos delirios. Por lo que darle de alta y regresarlo a casa todavía no estaba dentro de los planes a largo plazo, pero después Gultilil trató de chantajearlo, manipulando el miedo que Francis sentía de pasar mucho tiempo ahí, una estrategia bajísima que no hace más que aumentar nuestro repudio por estos dos directivos, y ya vamos entendiendo el porqué detrás de que le dejaran ayudar a Lucy en la investigación. Porque Gultilil le dijo: si la fiscal hubiera tomado alguna decisión importante sobre los pacientes interrogados, me lo dirías, ¿verdad? Sería un indicio de que estás mucho más en contacto con la realidad. Demostraría ciertos progresos. Estar en contacto con la realidad es un paso importante que implica ciertas libertades, Francis, como una visita de tu familia o un pase para estar un fin de semana en casa, o incluso más libertades aún. Lo que prueba que los directores del Western no tenían la salud ni la pronta recuperación de los pacientes como la más alta de las prioridades. Primero se lavaban las manos y ya después veían qué pedo con los loquitos. Más tarde, Lucy se entrevistó con un paciente llamado Harris. Este tipo tenía historial de ser violento y explosivo, así que siguiendo el nada ortodoxo consejo de Peter de crear paranoia entre los pacientes, Lucy lo provocó con una mentirijilla. ¿Por qué otro paciente dice que usted anda alardeando de haber asesinado a la enfermera y a las demás chicas? ¿Qué? ¿Alguien dijo que yo qué? Ya me ha oído, así que dígame, ¿por qué dijo eso? No lo he hecho. ¿Quién le ha dicho eso?
Eso es confidencial. Pues le han mentido, alguien quiere meterme en un lío. Harry se levantó todo emputado y Negro Chico no le dio tiempo de hacer nada violento, se le plantó enfrente y se lo llevó. Harry gritaba insultos y hasta amenazas mientras era conducido fuera del despacho. Ya estaba sembrada la semilla del caos. ¿Querías caos, mi ciela? Pues ahí lo tienes. Nada más salir de la oficina se encontró a Peter, que le sonrió porque había escuchado todo. Más pacientes deambulaban por ahí, y de la nada, Negro Grande salió por el pasillo con unas esposas y unos grilletes en las manos. Se fue directo hacia Peter, quien no opuso ninguna resistencia, ni tampoco perdió su aura de tranquilidad y buena vibra. Cleo gritó eufórica, ya sabemos qué fue lo que dijo. Entonces el silencio inundó el pasillo y la sonrisa de Peter desapareció. Su expresión relajada se había convertido en un semblante tenso a medida que se lo llevaban maniatado como a una bestia salvaje. ¿Por qué se lo llevaron? ¿A dónde se lo llevaron? ¿O para qué se lo llevaron? Son respuestas que encontraremos en la quinta parte de mi resumen que se sube la próxima semana. Aunque si alguno de ustedes se acuerda del motivo por el que se llevan a Peter, echen la respuesta aquí abajo, en mi pajarillo. No, no es cierto. En la caja de comentarios. Aquellos que respondan bien serán reconocidos en las historias de mi Instagram para que todos vean que son lectores así bien chingones. No olviden seguirme por allá donde solo hablo de libros. Tampoco olviden suscribirse a este canal. Casi la mitad de la gente que ve los videos es gente que no está suscrita. Así que el canal crecería mucho si tú que me estás viendo y no estás suscrito, te suscribes. Y la campanita, la pinche chingada perra puta petarda cerda abyecta vomitiva y estercolera campanita de mierda. Si no la activas, yo puedo subir 1000 resúmenes y tú nunca te vas a enterar. Así que asegúrate de que tienes activa la insulsa y putrefacta campanita de notificaciones. Por mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por ver este video. Se despide de ustedes Marco Reyes, el señor R, y no olviden que larga vida a los libros.